Bienvenidos a este video que les causará una gran expectación, ya que no es un análisis superficial, es un análisis profundo que no has visto en otros videos de YouTube. En este video vamos a analizar por qué Shaka de Virgo alcanzó el noveno sentido o la gran voluntad, como también se le conoce, y asimismo convertirse en un dios. El video es una teoría basada en fuertes fundamentos canónicos y no canónicos, que al final de cuentas fueron supervisados por el maestro Kurumada, adicional de que también nos basamos en la mitología principalmente hindú. Te invito a terminar este video, no te arrepentirás. Para empezar debemos entender que es muy probable, casi seguro, que Masami Kurumada basó su obra Saint Seiya en los 9 niveles de conciencia que enseñó el Buda Shakyamuni y empató los 9 niveles de conciencia budista con los 9 sentidos que vemos en el anime, manga, spin-off, etc. Antes de continuar, recordemos lo que dice Mu de Aries acerca del séptimo sentido. Tú sabes vagamente que el cosmo de un ser humano nace de su mente, de sus poderes mentales, de su vida y habilidades, y eso es muy cierto. Pero en un último análisis, el verdadero cosmo se encuentra en el séptimo sentido. ¿En el séptimo sentido? El ser humano solo tiene 5 sentidos. Hay un sexto, que es la intuición. El que está más allá de esos 6 sentidos es el séptimo sentido. En el budismo se indica que la conciencia es también energía y capacidad interna que dirige nuestra vida. Los 5 primeros niveles de conciencia son: 1. Conciencia visual, 2. Conciencia auditiva, 3. Conciencia olfatoria, 4. Conciencia gustativa, 5. Conciencia táctil. Las 5 primeras conciencias recopilan información del mundo y la transmiten a la sexta conciencia. La sexta conciencia evalúa e interpreta la información. Después sigue la séptima conciencia, que a diferencia de las conciencias anteriores, esta no depende del mundo externo. Esta conciencia depende del plano interno, espiritual, intuitivo. El séptimo nivel incluye el sentido del bien o del mal. Esta séptima conciencia es la que conocemos en el manga como el séptimo sentido, donde radica el verdadero poder de los caballeros dorados. Luego sigue el octavo nivel, la conciencia alaya. Es el depósito del karma. Los primeros 7 niveles de conciencia terminan con la muerte, pero el octavo está presente por toda la eternidad. Está presente durante todo el ciclo de nacimiento y muerte. Este octavo nivel es el que conocemos como Arayashiki en Saint Seiya o el octavo sentido. Por último tenemos el noveno nivel o novena conciencia, también conocida como conciencia amala. En este nivel podemos transformar nuestro karma en un nivel fundamental de valor y felicidad suprema. En este nivel se entiende por completo el universo. En este nivel se alcanza la budeidad, que más adelante revisaremos qué significa. Este nivel es el que conocemos en Saint Seiya como noveno sentido o la gran voluntad. Sin duda, Masami Kurumada se basó en las 9 conciencias de Buda. A continuación, debemos entender qué es la gran voluntad. En el universo de Saint Seiya, en lo que se conoce como el hipermito, encontramos la descripción de la gran voluntad y es el siguiente. Los dioses que aparecen en los mitos dispersos por el mundo están en el hipermito. Todos ellos son considerados humanos que manifestaron la gran voluntad. De este modo, todos los mitos fueron derivados de este hipermito, independientemente de ser mitología griega. Una vez que conocemos el concepto de la gran voluntad, ya empezarás a entender por qué mi teoría indica que Shaka de Virgo ya puede ser considerado un dios en Saint Seiya. En Next Dimension, Shaka nos hace ver que ya alcanzó el nirvana,
ya que al terminar su batalla con Shihima indica que tiene que regresar al nirvana. Pero para seguir explicando mi teoría, debemos entender el nirvana y la relación que tiene con este análisis que hago. Veamos qué es el nirvana según el hinduismo. Antes de explicar, debes saber que el nirvana tiene varias interpretaciones, pero la que nos interesa es la del hinduismo y más adelante entenderás por qué. El nirvana según el hinduismo. En este estado se alcanza la unión con el uno absoluto, con el dios Brahman. En el nirvana, el individuo se libera del samsara, o lo que entendemos como el ciclo de nacimientos y muertes repetidos. En el nirvana, el alma se fusionará con la divinidad o lo absoluto. En otras palabras, en el hinduismo, alcanzar el nirvana te convierte en alguien divino o un dios. Entonces podemos comprender que el concepto de nirvana hindú es equivalente a la gran voluntad que se explica en el hipermito. Y de acuerdo con el hipermito, solo aquellos humanos que despertaron la gran voluntad se convirtieron en dioses, como por ejemplo Zeus, Hades, Poseidón. Veamos lo que nos indica el hipermito con respecto a Zeus, Hades y Poseidón. Habiendo nacido muchos humanos en la tierra, surgieron aquellos que lograron despertar la gran voluntad. Si la manifestación del cosmos se da por el séptimo sentido, se puede decir que la gran voluntad es el supersentido que va mucho más allá de los demás. Entonces, al inicio surgieron estos seres que manifestaron la gran voluntad. Ellos se llamaban Zeus, Hades y Poseidón. Fueron reverenciados como dioses por las personas. Entonces, Shaka de Virgo es un humano que alcanzó la gran voluntad, por lo que ya se le puede considerar como un dios. Y ahora tenemos que entender por qué Shaka pudo convertirse en un dios. En primera instancia sabemos que Shaka es el caballero prodigio de su generación, y que Shaka es la reencarnación del dios Buda, la reencarnación sagrada del Oriente. El budismo tiene muchas corrientes en Asia, y en varias doctrinas a Buda se le considera un dios principalmente en el hinduismo y shintoísmo. En pocas palabras, Shaka es la reencarnación de un dios. Recordemos las palabras de Ikki. Soy algo sagrado desde el cielo hasta el infierno y viceversa. ¿Qué es esto? ¿Acaso está diciendo que es la encarnación sagrada del Oriente? Y no es que esté mal la traducción del anime o manga. Shaka es la reencarnación de Buda y Buda es considerado un dios en varias culturas o mitologías, como lo indiqué antes, y para entender a Buda como dios lo distinguiremos como el dios Shakyamuni, que es considerado el Buda supremo. Se predijo en su nacimiento que se convertiría en el gobernante o maestro universal que alcanzaría la budeidad. Y te preguntarás, ¿qué es la budeidad? La budeidad es el estado de pura e indestructible felicidad. Quien alcanza la budeidad está libre de toda desilusión, sufrimiento y miedo. Es el estado de la libertad perfecta y absoluta. Se alcanza la sabiduría ilimitada, coraje, compasión y fuerza vital. Si se dan cuenta, también se puede deducir e indicar que la budeidad es igual al nirvana y a la gran voluntad. Ahora analicemos la siguiente imagen del hipermito. Como vemos, aquí hay tres deidades. En el centro podemos ver a Jesucristo, a un lado podemos ver a Brahman. ¿Pero por qué sé que es Brahman? La razón es porque se logra ver que tiene varios brazos y 4 cabezas,
que son los rasgos característicos de este dios, y la otra deidad restante es Agio. Se dice que Agio es una deidad, un guardián o un dios que protegía a Buda en su viaje a la India y al otro mundo. ¿Y por qué sé que es Agio? Fácilmente, porque tiene la misma postura que tiene Agio en los templos budistas, su arma recargada en un hombro y la boca abierta y una postura amenazante. Pero a quien me interesa analizar principalmente es a Brahman, que va directamente relacionado con la gran voluntad, novena conciencia, budeidad o nirvana. El dios Brahman en el hinduismo es el dios supremo, el dios creador del universo. Entonces, según el nirvana hindú, al alcanzar el nirvana te haces uno con el universo o con el dios creador del universo. Y según la novena conciencia, en este nivel se entiende por completo el universo. Con base a lo anterior podemos relacionar que el noveno sentido de Saint Seiya es equivalente a la novena conciencia, también es igual al nirvana y también es igual a la gran voluntad. Y ahora que entendimos que Shaka es la reencarnación del dios Shakyamuni, no es raro que sea el mejor de los caballeros dorados, el que mejor domina el cosmos. Lo anterior se indica en el Taisen y en el especial de los caballeros dorados de la saga de Hades. Tampoco es de extrañar que por lo anterior sea el caballero dorado más poderoso, ya que como indica Mu de Aries, lo verdaderamente importante es el dominio del cosmos. Ahora vamos entendiendo por qué Shaka de Virgo fue capaz de humillar y maltratar a 3 caballeros dorados. Ayoria no mentía al decir que Shaka de Virgo está por encima de los 12 caballeros de oro y por eso era el más cercano a ser un dios. No solo el ejército de Atena reconoce a Shaka como el más cercano a los dioses, su prestigio es tan grande que incluso ejércitos enemigos lo reconocen como el hombre más próximo a convertirse en un dios, como pudimos ver con Balder en Saint Seiya Soul of Gold, los espectros de Hades en la saga de Hades, Disnomia en Saint Show, etcétera, etcétera, etcétera. Shaka es reconocido por los rivales como el más cercano a la gran voluntad y por ello el caballero dorado más poderoso. Debido a su gran manejo del cosmos, es lógico que sea el que mejor domina el séptimo sentido, fuente principal del poder de los caballeros dorados. Y así fue el primero en despertar el Arayashiki o el octavo sentido, y con esto poder ir al inframundo sin estar sujeto a las leyes del Hades. Y aunque en la serie aparentemente otros personajes lograron despertar el octavo sentido, es probable que no lo dominen como Shaka, ya que aparentemente los caballeros de bronce, Doko y Kanon ingresaron al inframundo por medio del castillo de Hades, usando como portal el pozo o túnel que estaba en el castillo, a diferencia de Shaka que lo hizo desde la casa de Virgo. No es raro que Shaka siempre destaque, dado que es la reencarnación de un dios, y no es raro que despertara primero el noveno sentido. Por último, analicemos su mantra Om. Y aquí es donde vamos a entender que el budismo que debemos tomar en cuenta principalmente para analizar a Shaka es el budismo hindú, y no el budismo clásico en donde se ve a Buda como un ser terrenal. En cambio, en el budismo hindú se ve a Buda de una forma más mística, así como en el shintoísmo se le considera un kami o dios. Tengo un video en mi canal acerca del shintoísmo en Saint Seiya.
Si quieres verlo, aparecerá al final de este video. El mantra Om es uno de los más importantes en el hinduismo y budismo y representa a Brahman, dios hindú, que es el universo entero. Es el símbolo de lo esencial en el hinduismo y significa unidad con lo supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual, y como indicamos previamente, representa a Brahman, dios hindú, que aparece en el hipermito y que a su vez representa a la gran voluntad. Por lo que vemos, en todo momento Shaka estuvo acercándose a la gran voluntad, invocando a Brahman y logrando por fin alcanzar el nirvana y con ello la gran voluntad, y así convertirse en un dios. Tanto que Next Dimension es capaz de recrear el inicio del universo a través de su técnica Agio. Y analizando esta técnica, Agio hace referencia a la deidad protectora de Buda y que tenía la boca abierta pronunciando el sonido A, que significa nacimiento, y Shihima utilizó el Ungyo, que representa a la otra deidad protectora de Buda, y este hace un sonido y al juntar los dos sonidos tenemos el sonido Aum, que es el equivalente al Om que utiliza Shaka. Estas dos deidades juntas representan el nacimiento y muerte de todas las cosas, y esto sería el equivalente al Yin Yang en China o la invocación del dios Brahman en la India. Por otra parte, el enfrentamiento entre Shaka versus Balder es espectacular en lo que a mitología se refiere. Si vemos y analizamos la pelea de forma profunda y con conocimiento, en esta batalla también nos pueden estar dando pistas de que Shaka cada vez se acercaba más a despertar el noveno sentido o la gran voluntad, ya que en Soul of Gold, además de tener a Buda de su lado, también invoca a Brahman. Y siendo algo reiterativo, recordemos que Brahman es equivalente a la gran voluntad. Entonces Shaka estaba invocando a la gran voluntad. Recordemos un pequeño fragmento de la batalla Shaka versus Balder. En esta escena Shaka le dice a Balder que muera ante la luz de Dios. Primero ejecuta el tesoro del cielo y después el Om. En esta escena entendemos que al referirse a Dios se está refiriendo al dios Brahman. Entonces, recapitulando, Shaka es nombrado como el más cercano a los dioses por su gran manejo del cosmos, que al mismo tiempo se traduce en poder, el que mejor domina el séptimo sentido y octavo sentido. Ha sido capaz de hacerle frente a un dios como Loki, que tenía su poder aumentado gracias a la energía que consumía el árbol Yggdrasil. Derrotó el poder de un dios al ganarle a Balder, que tenía el poder de Loki prestado. Por si fuera poco, Shun de Andrómeda en la saga de Hades indica que el cosmo de Shaka es igual al de un dios. Y todavía falta. En Next Dimension, Shaka alcanzó el nirvana o la gran voluntad comprobado. Así lo indica el mismo personaje, Shaka de Virgo. Se convirtió en un dios y pudo reproducir el inicio del universo. Y un dato muy importante, según el hipermito, Shaka es el santo dorado que conocía acerca de la sucesión de las guerras santas. Si Shaka ya conocía esto, es muy probable que sea porque es la reencarnación de un dios,
Shaka ya sabía acerca de la gran voluntad o del noveno sentido. Es claro que un personaje así tuvo en jaque mate a 3 caballeros dorados y a pesar de que tenía la victoria, los perdonó. No es de extrañar que le metiera una golpiza a Saga de Géminis. Esta es mi teoría, que está muy bien fundamentada. Te felicito si llegaste a este punto del video. Como verás, Shaka es en verdad el personaje más complejo de la serie, ya que lo envuelve la mitología griega, hinduista, el taoísmo, shintoísmo, budismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo anterior, es el mejor personaje de Saint Seiya. Solo me queda una duda al terminar este video. ¿Por qué regresó Shaka al Nirvana? ¿Aún sigue cultivando o acumulando su cosmo para la batalla final? ¿Sigue entrenando para el momento decisivo? Lo veremos más adelante en Next Dimension, en fase Dios, con una armadura divina propia, peleando contra los enemigos de Athena. No lo sé. Solo Next Dimension nos dará las respuestas. Nos vemos en otro video. Les mando un OM.